Ahora sí. La primera pregunta era una pregunta teórica que decía, ¿a qué temperatura es el cero absoluto? Eh, la mayoría marcó 0 grados centígrados, pero bueno, la temperatura a grado absoluto es menos 273 grados centígrados, o también es lo mismo que decir 0 grados Kelvin, ¿no? Esto es lo mismo. Por lo tanto, tenían que buscar en cuál estaba, cuál había. Y la respuesta correcta era 0 grados Kelvin, ¿ya? En la primera pregunta. En esta, creo que solamente 3 respondieron bien, de los 13. A ver, vamos con la segunda. A ver, en esta decía, mientras está de vacaciones, ustedes ven en la televisión local que la temperatura se elevará desde los menos 2 grados centígrados actuales a los 8 grados centígrados. ¿Cuál es el incremento correspondiente en la escala de temperatura Fahrenheit? Ya, entonces nos está diciendo que acá nos está diciendo, ¿no? Que la temperatura inicial, en este caso, es menos 2 grados centígrados, pero que se va a elevar hasta los 8 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura final va a ser 8 grados centígrados, ¿ya? Por lo tanto, el incremento de la temperatura, si queremos encontrar, ¿no? El incremento de la temperatura es lo mismo que decir la variación de menos 2 grados centígrados a 8, hay una diferencia de 10 grados centígrados, ¿no? ¿Cómo lo podemos calcular? Temperatura final menos temperatura inicial. Esto nos va a dar 10. Esta es la variación de la temperatura, pero en temperatura Celsius. Pero acá nos está pidiendo en Fahrenheit, entonces ¿qué tenemos que hacer? Primero, la temperatura inicial, que es menos 2 grados centígrados, esta, la tenemos que llevar a temperatura Fahrenheit. Y la temperatura final, que es 8 grados centígrados, también la teníamos que llevar a Fahrenheit, ¿ya? Y luego hacíamos este mismo proceso con ambas temperaturas. Temperatura final menos temperatura inicial, y nos iba a salir el incremento correspondiente. A ver, vamos a encontrar. No teníamos que transformar por si acaso este 10 a Fahrenheit, porque el incremento de las temperaturas varían de Celsius a Fahrenheit, por lo tanto eso iba a estar mal. Ya. Primero vamos a transformar los grados Celsius a Fahrenheit. ¿Ya? Vamos a usar la fórmula, que es Fahrenheit igual 9 quintos Celsius más 32. Ya. Directamente despejado. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? 9 quintos Celsius va a ser menos 2 más 32. Entonces esto es más por menos menos, 9 por 2, 18 quintos más 32. Esto, a ver, no. ¿Cuánto le sale en su calculadora? Menos 18 quintos más 32. Me dicen si es que lo están sacando. 28.4 grados Fahrenheit. Ya, 28.4. Esa sería la temperatura inicial. Entonces tenemos que hacer lo mismo, pero con la temperatura final. Esto va a ser la temperatura inicial en Fahrenheit. Hacemos lo mismo. 9 quintos grados Celsius más 32. Y reemplazamos, ¿no? En este caso 8. Sería 8 por 9, o 9 por 72, 5 más 32. ¿Cuánto sale eso? 72 quintos más 32.
46.4. Ya. Esa sería la temperatura final. Entonces lo que teníamos que hacer era simplemente encontrar la variación de la temperatura, pero en la escala Fahrenheit, ¿no? Que en este caso sería temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí era 46.4 menos 28.4. Esto daba 18. Eso, que era esta acá. Ya. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Disculpen, la anterior, la respuesta era 0. Me conecté un Sí. poco tarde. La primera, la respuesta era Ah, 0 ya. grados Kelvin, porque esta es la Ah, temperatura, ok, la materia no está en movimiento. Porque si pones 0 grados Celsius, 0 grados Celsius lo puedes transformar todavía a grados Kelvin. 0 grados Celsius, creo que es, 0 grados Celsius, esto es igual a 273 grados Kelvin. Pero 0 grados Kelvin no tiene negativo, porque en sí el Kelvin no tiene, es lo más bajo, el 0 grados Kelvin. Por lo tanto, esto no se puede transformar a Celsius. Y esto, por ejemplo, estaría mal porque no existe Kelvin negativo. Y bueno, esto igual mal y esto también, ¿no? Y la respuesta sería eso. Ya, ahora este. Este nos dice, un cilindro tiene un diámetro de 100 centímetros exacto y se quiere rodear el cilindro con un aro de acero de 100,1 centímetros de diámetro. El coeficiente de dilatación lineal del acero es 12 por 10 elevado a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Si la temperatura en el momento de la medida es 17 grados centígrados, calcular hasta qué temperatura debe variar para que el aro se pueda ajustar al cilindro. Ya. Primero vamos a hacer la gráfica para que se entienda más o menos el problema. Digamos que tenemos aquí un cilindro eh, y tenemos un aro. El aro es más grande que el cilindro. ¿Ya? El diámetro del cilindro, diámetro 1, es 100 centímetros. El diámetro del aro es 100,1 centímetros. Entonces nos está diciendo cuál es la temperatura que va a variar. O sea, nos está pidiendo en sí la temperatura final, porque nos está dando la temperatura inicial. ¿Hasta qué temperatura tiene que llegar para que el cilindro se ajuste perdón, el aro se ajuste al cilindro? Acá dice, ¿no? Que el aro se puede ajustar al cilindro. Entonces esto se tiene que enfriar, ¿no? Porque si calentamos esto se va a expandir y si lo enfriamos se va a contraer. Entonces por eso ya nos podemos dar cuenta que la temperatura debe ser menor a 17 grados centígrados. Ya. Ahora también nos está dando el coeficiente de dilatación lineal, 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 y la temperatura inicial, 17 grados centígrados. Entonces podemos utilizar la fórmula de dilatación superficial, que es superficie final igual a superficie inicial 1 más coeficiente de dilatación lineal, o perdón, 2 por coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura. ¿Ya? Que sabemos que 2 veces el coeficiente de dilatación lineal es igual al coeficiente de dilatación superficial. Entonces, eh, la superficie final va a ser la del cilindro, porque esto se tiene que ajustar al cilindro, y la superficie inicial va a ser la del aro. Entonces, tenemos el diámetro. Podemos encontrar el área o superficie de un cilindro utilizando pi cuarto diámetro al cuadrado, diámetro final, pi cuarto diámetro inicial al cuadrado. Lo demás es lo mismo. Pi cuarto con pi cuarto se eliminan. Eh, Nos queda diámetro final al cuadrado igual a diámetro inicial al cuadrado, 1 más 2 veces coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Ahora tenemos que despejar temperatura final primero. Vamos a primero despejar esto, la variación de temperatura. Sería así más o menos. Este 2 pasa con menos 1. Este 2 por coeficiente de variación lineal pasa a dividir. Y acá nos queda variación de la temperatura. Ya.
Sabemos que la variación de la temperatura es lo mismo que temperatura final menos temperatura inicial. Y queremos encontrar la temperatura final. Entonces la despejamos, ¿no? Temperatura final va a ser igual a todo esto. De F inicial al cuadrado menos 1, 2 veces coeficiente de dilatación lineal más temperatura inicial. Ya. Ahora simplemente reemplazamos datos. Sería el diámetro final al cuadrado. El diámetro final sabemos que es el diámetro del cilindro, porque queremos que el aro se acomode al cilindro. Entonces sería 100 al cuadrado. Acá sería 100.1 al cuadrado menos 1. 2 veces 12 por 10 a la menos 6 más 17. ¿Cuánto sale eso? No es eso. Menos 66.20. Ya, era Celsius. O 21 redondeando. Ya. Entonces, la respuesta es esta, ¿no? Menos 66.21 grados Celsius. ¿Tienen alguna duda? Una pregunta, Sí. Auxi, digamos, si a mí en el simulacro a mí me salió menos 66.25, ¿cómo le haces para saber si está bien o está mal? Digamos, me varió a mí los decimales. El, seguro utilizaste el, ¿cómo se llama? El lineal, ¿no? No es de superficial. Sí, Ujú. Si te varía, no te va a variar mucho, entonces coges como son preguntas de rellenar, el más cercano, ¿no? Lo marcas. ya, o sea, no importa si varía mucho, no importa, ¿no? ¿Ve? Pero No, no ya si importa. varía bastante, ya no, Sí, sí, sí. no Si le varía tengo que mucho, escoger ahí ya. ninguna. Sí, si varía mucho es que algo está mal. Pero acá, por ejemplo, nos está dando los diámetros, entonces es para que utilicemos la superficial. Pero igual si usas la Mm, lineal, digamos, no pasa nada. Ya, gracias. Ya. ¿Cómo podemos diferenciar de lineal a la hora de usar el lineal o el superficial? En los ejercicios, cuando vamos a utilizar la superficial, normalmente nos dan radio o diámetro para, para utilizar las fórmulas de pi por radio al cuadrado o pi cuarto por diámetro al cuadrado. Y en lineal no nos dan esos datos. Ajá, en lineal, por ejemplo, son en alambre o en eso, ¿no? En alambres o cosas así. Cosas en las que no nos den diámetros radio. Acá igual, acá no hay problema, como le Ok, dije. Si usa lineal, no pasa nada, digamos. Le va a salir algo parecido. 66.25 sale si usa lineal. ok, gracias. Ya. A ver, esta dice, el volumen inicial de un gas es de 4 litros a la presión de 2 atmósferas y 26.85 grados Celsius. Se dilata isobáricamente hasta aplicar su volumen, después se comprime isotérmicamente y finalmente se enfría isocóricamente. Ya. Acá no nos pide graficar, así que no es necesario. Lo vamos a hacer directamente. Vamos a poner eh, volumen en ATM, que va a ser como una tabla. Volumen, temperatura, no, perdón, presión primero. Presión en ATM. Acá me
estoy equivocando, este es litro. Y temperatura en Kelvin, ya, siempre. Entonces, acá nos están dando una unidad de Celsius. Entonces lo tenemos que transformar. Primero eso es lo primero que hay que hacer. Sería 26.85 grados Celsius, transformar a Kelvin. La Ponen temperatura directa, siempre en Kelvin, disculpa. sí, siempre en Kelvin. Y si trabajamos en centígrados, Les va a salir otra ¿no estaría cosa. mal? O sea, sí, porque en las gráficas todo se trabaja con Kelvin. Tienen que utilizar Ah, ok, Kelvin, sí o ok. sí. Ya. Ahora es transformar esto, directamente le voy a poner que esto va a ser igual a 300, redondeando grados Kelvin. Ya. Entonces vamos a poner. El primero es 4 litros, segundo 2 atmósferas y el tercero 300. Ahora, primero dice que se dilata isobáricamente hasta duplicar su volumen. Entonces el volumen se duplica eh, isobáricamente, presión constante, dice hasta duplicar su volumen. Ya, entonces tenemos que encontrar la temperatura en este punto. Entonces vamos a utilizar presión constante. Entonces volumen 1, temperatura 1, acá vamos a estar encontrando la temperatura 2. Igual a volumen 2, temperatura 2. Despejamos temperatura 2. Entonces volumen 2, temperatura 1, volumen 1. Ya. Volumen 2 es 8, temperatura 1 300. Y volumen 1 4. Entonces sería cuarta 1, cuarta 2, 600, ¿no? Kelvin. Ya. Ahora nos dice, se dilata isobáricamente hasta duplicar su volumen y después se comprime isotérmicamente hasta su volumen inicial. Ya, hasta su volumen inicial 4. Se comprime isotérmicamente, por lo tanto, temperatura constante. Y tendremos que calcular la presión. Presión 3. Entonces, temperatura constante, por lo tanto, vamos a utilizar volumen 2, presión 2, igual a volumen 3, presión 3. Queremos encontrar la presión 3. Entonces va a ser volumen 2, presión 2, dividido entre volumen 3. A ver, el volumen 2, 8 por la presión 2, 2 por el volumen 3, 4. Entonces esto cuarta 1, cuarta 2, la presión va a ser 4. Atmósfera. Ya. Después nos dice, finalmente se enfría isocóricamente. Finalmente se enfría isocóricamente, o sea, volumen constante, hasta su presión inicial. Ya. Ahora sabemos que tenemos el volumen inicial, tenemos la presión inicial, por lo tanto la temperatura va a ser la inicial también. Si quieren igual lo pueden sacar, pero va a ser lo mismo. Entonces ahí ya tendríamos la variable PVT, que es el inciso A. Ahora después nos dice calcular el trabajo sobre el sistema. Ya, el trabajo sobre el sistema es el trabajo negativo, ¿no? Porque es el trabajo opuesto al sistema. Y el trabajo que ejerce el sistema va a ser el trabajo positivo. Entonces primero vamos a encontrar trabajo sobre el sistema. Ya, a ver. Ajá. Podemos hacer la gráfica. La puedo hacer acá, pequeñita. Que nos dice primero volumen 4. Entonces, esto es presión volumen, PV. Primero volumen 4, presión 2.
luego pasa a volumen 8, luego pasa a volumen 4, o sea, en el punto 3 dice que se comprime isotérmicamente, ¿no? Así, así, volumen 4, presión 4, y luego vuelve al punto inicial. Eso sería la gráfica. Entonces, los positivos van a ser los que van hacia la derecha y los negativos los que van hacia la izquierda. Este es 8. Acá tenemos el trabajo sobre el sistema, trabajo negativo. El único trabajo negativo es desde el punto, en este caso este sería punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Es desde el punto 2 al punto 3. Ese es el único negativo. Entonces lo calculamos, ¿no? Es desde el 2 hasta el 3. Esto es isotérmico. Entonces calculamos el trabajo isotérmico. Trabajo del punto final de 3 hasta el 2. Esto es presión por volumen por el logaritmo volumen 2 sobre volumen 1. Ya. Sabemos, esta es la ley de Boyle, que dice que la presión por el volumen son constantes, y acá lo podemos comprobar, ¿no? 8 por 2, 16, 4 por 4, 16. Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos, porque van a ser constantes. 3 menos 2, de 16, logaritmo. En este caso el volumen 2 va a ser 4, y el volumen 1 va a ser 8. Ya. Trabajo de 3 a 2. 16 logaritmo de 4 a 8, ¿cuánto sale? Menos 11.09. Menos 3.09. Menos Ahí, 11.09. ahí menos 11.09. Y la unidad también es importante acá. Esto es atmósfera por litro. Ya, ese sería el trabajo sobre el sistema. Ahora calcula el trabajo que ejerce el sistema, que sería el trabajo de 4 a 2, el único trabajo positivo. El trabajo de 3 a 4 es un proceso isocórico, volumen constante, por lo tanto el trabajo es 0, ¿no? No es necesario calcularlo. Y podemos encontrar ahora el de 4 a 2, que esto es isobárico, ¿no? Vamos a calcular acá. Trabajo que ejerce el sistema. Ya. Sería el trabajo del punto final 2 y el punto inicial sería 1. Esto es presión, volumen 2 menos volumen 1, creo. Trabajo 2 menos 1. La presión sería, esto es del punto 1 al punto 2, ¿no? Esto. De acá a acá. La presión sería 1. El volumen 2 sería 8, 4. Acá sería 2. La presión es 2, acá. Ahí está la presión 1. Bueno, acá igual, ¿no? La presión es cualquiera porque es un proceso isobárico. Da igual. Entonces esto va a ser 8 menos 4, 4 por 2, 8, ¿no? Atmósferas por litro. Y ese sería el trabajo que ejerce el sistema. Ya. Y con eso se concluiría este ejercicio. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? El inciso C dice, el trabajo que ejerce el sistema sería el trabajo neto. No, no, no. El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. El trabajo que ejerce el sistema es el trabajo positivo. El trabajo neto sería 8 menos 11. Sería menos 3 algo. Eso sería el trabajo neto. Pero acá no nos pide el trabajo neto, nos pide el trabajo que ejerce el sistema, que es el positivo. ¿Y cómo hacemos eso? Acá lo que hicimos fue la gráfica y sabemos que todos los trabajos positivos son los que van hacia la derecha. Por lo tanto, el único trabajo positivo es desde el punto 1 hasta el punto 2.
y lo calculamos, ¿no? Acá trabajo del punto 1 al punto 2 y utilizamos la fórmula de trabajo para proceso isobárico y lo calculamos. Y después el del punto 2 al punto 3 es negativo. Por lo tanto, eso no es el trabajo que ejerce el sistema. Y del punto 3 al punto 4 no hay trabajo porque es isocórico. Yo sería. Solo el trabajo positivo calculamos. ¿Alguna otra duda? Bueno, acá nos dice un recipiente cuya masa muy pequeña contiene 500 gramos de agua a 80 grados centígrados de temperatura. ¿Cuántos gramos de hielo a la temperatura de menos 20 grados centígrados deben dejarse caer dentro del agua para que la temperatura sea 50 grados centígrados? Ya. A ver, este lo marcamos. Ah, no, este no era de marcar. Ya, primero dicen que tenemos agua, una masa de agua que igual a 500 gramos, que está, la temperatura del agua es 80 grados centígrados. Y nos dicen que la temperatura final del agua tiene que ser 50. Entonces, primero lo que vamos a calcular es el calor necesario para que pase el agua de estar de 80 a 50, ¿ya? O sea que el agua va a estar en estado líquido, que va a tener 80 grados centígrados, y esto va a pasar a ser agua a 50. Queremos saber el calor necesario, no el calor que va a perder en este caso, porque va a disminuir la temperatura. Entonces lo calculamos. Vamos a calcular, a ver, aquí. Aquí, este calor. Entonces va a ser masa, calor específico, variación de temperatura. La masa es 500 gramos, calor específico del agua es 1. La temperatura final va a ser 50 y la temperatura inicial va a ser 80. 500 por 1, 500. 50 menos 80, menos 30. Sería menos 15, menos 15.000 calorías. Ya. Eso sería el calor que va a perder el agua. Ahora necesitamos saber cuánta masa de hielo hace que el agua pierda ese calor, ¿no? Vamos a encontrarlo, vamos a hacerlo por acá. En este caso, este es un ejercicio que hicimos. Simplemente lo vamos a dejar todo en función de la masa y listo. Primero, el hielo nos está diciendo que la temperatura inicial del hielo va a ser menos 20 grados centígrados y que la temperatura final del hielo tiene que ser igual, ¿no? Porque van a estar en un estado de equilibrio. Tiene que ser 50 grados centígrados también. Ya. Entonces el hielo va a estar primero a menos 20 grados centígrados, luego va a pasar a estar a 0 grados centígrados, luego va a haber una transformación de estado que va a que va a pasar a estar estado líquido a 0 grados centígrados también, y luego va a pasar a estar en estado líquido a 50 grados centígrados. Esas van a ser las transformaciones. Ya. Entonces de calor 1 va a ser calor 2 y calor 3. 3 calores. Ya. Primero encontramos el calor 1. Calor 1 es un calor sensible, ¿no? Masa por calor específico por variación de la temperatura. Esta es la temperatura final menos temperatura inicial. La masa del hielo no sabemos. Esa es la incógnita. Lo vamos a dejar así en función de la masa. Calor específico del hielo, 0.5. Temperatura final, en este caso es 0, menos la temperatura inicial, que en este caso es menos 20. Menos por menos hacen más. Masa la dejamos, ¿no? En función. Esto va a ser 20, va a ser 10 m. Lo dejamos así. Ahora, calor 2. Masa, calor específico. No, el calor 2 es, es latente. Entonces va a ser masa por coeficiente de fusión. En este caso está ganando calor, ¿no? El hielo está ganando. Por lo tanto va a ser positivo. La masa no sabemos y el coeficiente de fusión es 80. 80 m. Ahora el calor 3. Este es un calor sensible, masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial.
La masa no sabemos, calor específico en esta vez es del agua, ¿no? 1. Temperatura final, 50 menos la temperatura inicial, 0. M. Entonces esto va a ser 50 M. Ya. Ahora vamos a encontrar el calor total, que va a ser 10 M más 80 M más 50 M. Esto va a ser 140 M, que la M es la masa. Ahora ya tenemos el calor que pierde, porque el que pierde calor es el agua, y el calor que gana, ¿no? El calor que gana es el hielo. Entonces utilizamos la fórmula de equilibrio térmico. A ver, voy a hacer acá. Aquí. Calor que gana es igual al menos calor que pierde. Ya. Este es el equilibrio térmico. Ya. ¿Quién gana calor? El hielo. Entonces vamos a poner 140 M, que es el calor que gana. El que pierde calor es el agua, ¿no? Menos, en este caso sería menos 15.000. Entonces sería 140 M igual a 15.000. Despejamos M, 15.000 sobre 140. Esto sería, a ver, sería 107.14 gramos. Ya. Y eso sería todo de este ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Está claro, auxiliar. Ya. Entonces vamos con esto. Dice, en un calorímetro cuyo equivalente en agua es de 40 gramos, hay 200 gramos de agua y 30 de hielo, todo a 0 grados centígrados. Dentro de él se vacían 60 gramos de agua a 90 grados centígrados. ¿Cuáles serían las condiciones finales del sistema? Ya. Esto es nos piden la temperatura final, ¿no? Esto es como los ejercicios de laboratorio. En este caso, el calorímetro es un calorímetro de agua, ¿ya? Porque acá no nos están dando el coeficiente, el calor específico del calorímetro, porque es un calorímetro de agua. Por ejemplo, hay calorímetros que son de, no sé, de hierro, que nos dan nos dice un calorímetro de hierro, un calorímetro de cobre. Ahí tenemos que utilizar el calor específico del cobre o del hierro, pero acá nos dicen que es un calorímetro de agua. Entonces, estos son los típicos, ¿no? Los que hay en los laboratorios, por ejemplo, que son los calorímetros de agua. Los más normales son. Entonces vamos a anotar los datos. Primero, dice que la masa del calorímetro, la masa del agua, masa agua. A ver. Esta es la masa. No le voy a poner masa del calorímetro. Masa del calorímetro, 40 gramos. Calor específico del calorímetro, 1, porque es un calorímetro de agua. Luego, masa de agua, masa de agua que está dentro del calorímetro. O sea, que lo que le echan al calorímetro sería 200 gramos. Y masa del hielo serían 30 gramos. Esto está a una temperatura, o sea, el agua más el hielo están a una temperatura de 0 grados centígrados. A ver. Ya. Y ahora se vacían. Ah, ya. Este es lo que está adentro. Ahora se vacía 60 gramos de agua. Agua 2 le voy a poner. Aquí, esto va a ser agua 2, 60 gramos. Y a una temperatura inicial de 90 grados centígrados. Ya. Entonces lo que pasa es que en el calorímetro de agua hay 200 gramos de agua
y 30 gramos de hielo, todo a 0 grados centígrados. Y se le va a vertir agua caliente, ¿no? A 90 grados centígrados, 60 gramos de agua. Entonces queremos saber la temperatura final. Ya, primero tenemos que saber todos los calores que se implican en esto, en todo esto, ¿no? En todo este sistema. Por ejemplo, acá hay hielo. El hielo está a 0 grados centígrados, pero ¿qué va a pasar? Que va a haber un calor latente, ¿no? Porque se va a transformar de hielo a agua. Entonces vamos a ir viendo todo eso. Primero lo vamos a hacer por partes, porque acá lo que vamos a ver es el calor ganado va a ser igual a menos el calor perdido y luego vamos a reemplazar las fórmulas, ¿no? Todo el calor ganado acá y todo el calor perdido acá. Primero vamos a hacer el calor ganado. ¿Quiénes ganan calor? Aquí. Acá podemos ver que el agua se va a vertir a un recipiente en el que todo está a 0 grados centígrados. Por lo tanto, lo que va a ganar calor van a ser todo esto de acá. ¿Ya? Todo eso va a ganar calor. Entonces lo hacemos. Ya. El primer calor, el calorímetro, eh, como es agua, solo va a tener un calor sensible. Entonces lo notamos. Masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, temperatura final, que no sabemos, menos la temperatura inicial. Acá la temperatura inicial de todo va a ser 0, ¿ya? Todo está a 0. Ahora, más otro calor, ¿no? El calor del agua, este calor del agua de 200 gramos, igual va a ser solamente un calor, porque simplemente va a pasar de estar en agua a agua, ¿no? Agua más caliente. Masa del agua, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, el hielo. El hielo va a tener dos calores, uno en el que se transforma en agua y otro en el que pasa de estar de agua de 0 grados a 90. Entonces va a ser más un calor latente, que como gana calor va a ser positivo, y un calor sensible. Va a ser masa del hielo, le voy a poner, calor específico esta vez del agua, porque va a pasar a estar en estado líquido, temperatura final menos temperatura inicial. Ya. Calculamos todo eso y es lo que va a ir acá, abajo del calor ganado. Ya. Entonces primero vamos a ir reemplazando. Masa del calorímetro es 40, calor específico del calorímetro es 1, temperatura final no sabemos, la temperatura inicial 0, ¿no? Directamente le voy a poner temperatura final. Esto es 0, esto es 0, esto es 0. 40 por 1 por TF. 40 temperatura final. Ya. Ahora acá. Masa del agua. 200. Calor específico del agua. 1 por lo mismo, temperatura final. Esto va a ser 200 temperatura final. Más. Masa del hielo. 30. Coeficiente de fusión 80. Esto va a ser 2400. Más, a ver, el último, ¿no? Sería el hielo, que pasa a estar de 0 a 90. Sería masa del hielo, 30, calor específico del agua, 1, temperatura final. Sería 30 TF. Ya. Ahora tenemos todo lo del calor ganado, entonces lo reemplazamos acá, ¿no? Lo podemos sumar los TF si queremos. 40 más 200 es 240, más 30, 270, ¿no? Sería 270 TF más 2400. Ya, esto va a ser igual a. Ahora el calor perdido. Acá solo va a haber un calor sensible, que va a ser el de 90 hasta una temperatura menor, ¿no? Que va a bajar. Entonces va a ser masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Ahora la temperatura inicial acá no va a ser 0, porque la temperatura inicial es 90. Entonces, vamos a ver. Masa 60. Calor específico 1. Lo dejamos. Temperatura final no sabemos. Bueno, este 60 lo vamos a directamente distribuir ya, con lo que está dentro del paréntesis. Va a ser 60 TF menos temperatura inicial 90. 60 por 90 va a ser 5400.
Ahora vamos a meter el signo, menos 60 TF más 5400. Ya. 270 TF más 2400. Acá, bueno, lo mismo, 270 TF más 2400. Acá vamos a mandar todas las TF al lado izquierdo. 270 más 60 TF igual a 5400 menos 2400, ¿no? 270 más 60 sería 330 y 5400 menos 2400 es 3000. Ahora despejamos TF, temperatura final, 3000 dividido entre 330. Sería 9.09 periódico. Grados centígrados. Ya sería todo. Todos los ejercicios. ¿Tienen alguna duda? Aquí. Oh, está todo claro. ¿De dónde sacaste el 80? Este, Es 80. Sí. ya. Este es el calor de fusión del hielo, porque como sabemos el hielo está a 0 grados centígrados, 0 grados centígrados, y va a pasar a ser agua igual a 0 grados centígrados. En este es un calor latente, ¿no? Y el calor latente es masa por el coeficiente de fusión. Y el coeficiente de fusión, o sea, de tabla, sabemos que es 80. 80 cuando gana calor y menos 80 cuando pierde. Es lo mismo, por ejemplo, cuando el agua pasa de estar en estado líquido a estar en estado vapor. Pasa de 100 grados centígrados a estar a 100 grados centígrados, lo mismo. Igual encontramos el calor, pero esta vez es el coeficiente de vaporización, que igual de tabla, el coeficiente de vaporización es 540. Lo mismo, si gana calor, positivo, si pierde, negativo. Eso sería. Ah, ok. Gracias. Ya. A ver, este es el último. Dice, un depósito de 0.10 metros cúbicos de volumen se llena de oxígeno a una presión manométrica de 4 por 10 elevado a 5 pascales y 45 grados centígrados de temperatura. Más tarde se encuentra que por una fuga la presión manométrica desciende hasta 3 por 10 elevado a 5 pascales y la temperatura hasta 27 grados centígrados. Hállese la masa de oxígeno que es capaz en gramos y nos da el peso molecular y la presión atmosférica. Ya. Mm, mm. Entonces tenemos un depósito que está abierto porque nos están dando la presión atmosférica. Así. Un depósito que tiene un volumen de 0.10 metros cúbicos y dice que se llena de oxígeno. Acá adentro hay oxígeno. Que la presión dentro de este depósito es 4 por 10 elevado a 5 pascales y está a una temperatura de 45 grados centígrados. Pero más tarde hay una fuga y de ahí escapa oxígeno y por lo tanto, al haber menos oxígeno va a haber menos presión y a menor presión, menor temperatura. Y nos piden la temperatura que pierde. Ujú. Ya, acá va a haber presión atmosférica en el punto de escape y acá va a haber presión atmosférica porque está abierto. Mm, no, bueno, sí, debería estar cerrado para que haya esta presión. Vamos a tomarlo como que está cerrado. Y hay presión atmosférica acá. Ahora, lo que usamos es la fórmula de gases ideales, ¿no? PV igual nRT, pavo ratón. Entonces, sabemos que N, número de moles, es igual a masa por peso molecular. Despejamos masa. No, no, no. A ver, esto está mal. Masa, esto es así.
Peso molecular. ¿Cómo se dan cuenta, digamos, de esto? Por la unidad. Nos están dando peso molecular. Y nos dicen que es G, gramo, entonces masa, y mol, que mol es N. ¿Ya? Y bueno, ahí está. Y de ahí despejamos masa. Masa igual a peso molecular. Lo vamos a dejar expresado. ¿Por qué? Porque queremos hallar la masa. Eso vamos a hacer así. Ahora, esto lo despejamos, lo dejamos N, le ponemos masa sobre peso molecular por RT. Ya. Ahora, lo primero que vamos a hallar va a ser la masa cuando el depósito, vamos a utilizar las unidades del depósito cuando no hay fuga, y luego vamos a encontrar, vamos a encontrar la masa del depósito cuando hay fuga, y luego vamos a encontrar la variación. Ya. Primero el depósito tiene un volumen de 0.10 metros, perdón, 0.10 metros cúbicos. Primero vamos a despejar masa. Masa, esto va a ser presión por volumen, por peso molecular, sobre RT. Ya. Ahora sí. La presión en el punto en el que no hay fuga es 4 por 10 elevado a 5 pascales. El volumen, 0.1 metros cúbicos. Y el peso molecular es 32 mol. Ya. Ahora, R, ¿cuánto vale? Esto igual es de tabla. 8.314 joules Kelvin. Acá queda. Ahorita no me acuerdo, ahorita me fijo. Mol. Mol, ¿no? Sí, mol. Ahora eso lo ponemos acá. Joule, mol, Kelvin. ¿Y la temperatura? La temperatura, como esto está en Kelvin, vamos a tener que transformarla para que se pueda eliminar. A ver, nos dicen que la temperatura está a 45 grados centígrados. Entonces simplemente le sumamos 273 para poder transformarla, ¿no? Sería 45 más 273. 318 Kelvin. Ya. Ya. Acá Kelvin se va a ir con Kelvin, mol se va a ir con mol, pascal por metro cúbico se va a ir con joule y nos va a quedar gramo. Entonces ponemos esto en la calculadora y lo que nos salga va a estar en gramos. Me dicen cuánto les sale. Mm, 484.14. 484.14. Ya. Ya. A ver, acá lo que pasa es que acá nos están dando la presión manométrica, ¿no? Y después nos están dando la presión atmosférica. Por lo tanto, acá vamos a aumentar la presión atmosférica, pero luego las presiones atmosféricas se van a eliminar, ¿no? Porque van a estar en ambas y se eliminan. Así que no las vamos a tomar en cuenta. Ahora lo mismo, pero con los datos, después de la fuga. Sería PB, PM, RT. Ya. La presión ahora va a ser 3 por 10 elevado a 5.
pascales. El volumen va a ser el mismo. Metros cúbicos. El peso molecular el mismo. Era igual va a ser lo mismo, 8, 13, 14 mol Kelvin. Y la temperatura va a variar. Va a ser de 27, ¿no? La temperatura 2 es 27. Y la transformamos igual a Kelvin. 345. Ah, no. 173, 300. Ya. Eso lo ponen en su calculadora y me dicen cuánto sale. Kelvin se da con Kelvin, mol se da con mol, Pascal por metro cúbico es igual a joules y nos quedaría gramos. Me dicen cuánto sale. Debe ser menor a 484,14. A ver, 384,89. Ya. 300. mm, Ya. 384,19. 89. Ya. Entonces tenemos la masa dentro del depósito al principio y la masa dentro del depósito cuando ya pasa la fuga. Entonces, si queremos saber cuál es la fuga, entonces simplemente tenemos que encontrar la variación, ¿no? Lo que varía de masa, eso es lo que se salió, lo que la fuga, ¿no? En todo caso. Entonces va a ser variación de masa, va a ser masa inicial menos masa final en este caso, ¿no? 484,14 menos 384,89. ¿Cuánto sale esa resta? 99,75. Ya, eso es entonces. Esa es la fuga, o sea, esa es la cantidad de oxígeno que se escapó por la fuga. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Disculpe, auxiliar, la presión atmosférica no afecta. No, porque en este caso la presión en ambos casos es manométrica. Por lo tanto, se van a eliminar la de acá y la de acá, digamos, la de la fuga.
Si digamos, nos estuvieran dando una presión en el cual tenemos que ponerle a la fórmula, aumentarle, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, en esta presión, sería 4 por 10 a la 5 más 1.013 por 10 a la 5. Lo sumamos esto y lo ponemos acá. Si es que en uno de los casos nos dice que, no sé, que esta es una presión absoluta, por ejemplo, o que está tapado. En este caso no, porque nos dicen que es manométrica nomás. O sea, si está cerrado, ¿no? El depósito. Sí, si está cerrado, aquí esta presión sí actúa. Y aquí, pero si ambos están abiertos, esta presión más esta presión se contrarrestan, digamos, se eliminan ambas. Ya, auxiliar, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? O con eso acabamos. A ver. ¿Cómo se eliminan en la fórmula? Ya. Es que en uno se suma y en otro se resta. A ver. Claro que esta expresión opuesta, es que lo que pasa es que es como en Bernoulli. Es como en Bernoulli. Las presiones, ¿no? Acá es presión más un medio, densidad por velocidad. Así, ¿no? Igual, y acá es otra presión. Pero estas presiones, en este caso serían las atmosféricas, son constantes. Por lo tanto, esto pasa a restar y se eliminarían, digamos. Son presiones iguales. Entonces, si el depósito estuviera cerrado, solo utilizo lo que es la presión manométrica, ¿no? Y cuando escapa a esa manométrica, lo sumo a la atmosférica, ¿no? Sí, en este caso sería la absoluta, porque sería la suma de las dos. Ya. Es que en este caso nos está dando manométricas nomás, que es no, acá está la presión absoluta, es igual a presión atmosférica más presión manométrica. En este caso nos están dando esto. La presión la que está dentro de acá es solamente manométrica. Por lo tanto, tenemos que contar la atmosférica también. Y acá igual este es manométrica y tenemos que contar igualmente la atmosférica. Si contamos en los dos lados la atmosférica, se van a eliminar. ¿Por qué tenemos que contar la atmosférica? Porque no está cerrado ni acá ni acá. Eso sería. Gracias, auxiliar. Ya. Entonces, con eso acabamos. A ver. Y ya la otra clase vamos a empezar con modelo examen. Ya. Entonces, a ver qué dice. En el examen hay una interacción gravitacional. En el tercer parcial no entra, o sea, el ingeniero no pregunta interacción gravitacional, pero en el repechaje creo que sí pregunta. En el tercer parcial Dijo no. que iba, en el teórico dijo que iba Ah, sí, a sí, en el preguntar. teórico sí pregunta las leyes de Kepler y todo eso, pero en el práctico no, no pregunta ejercicio. O si es que hace, o sea, si es que avanza ejercicios de eso, ahí sí, digamos. Pero creo que no, si no avanza, si es que ya acabaron sus temas y no avanzó ejercicio, entonces no va a entrar. El anterior semestre no entró, pero en el repechaje me dijeron que sí entra a veces. Después puede ser, digamos, después de que den su tercer parcial, puede ser que hagamos de interacción gravitacional. Ya, entonces con eso acabamos. Nos vemos el otro sábado. Saludos, auxiliar. Chau, chau. Gracias, auxiliar, hasta luego.